también, ¿no? Creo que, vuelvo y repito, hay que conocer la nobleza del material y ahí el arquitecto tiene que, o sea, la visión del arquitecto tiene que ir más allá de lo obvio. Estamos nuevamente en un episodio de El diseño de un país y llegamos al episodio 11 con arquitectos espectaculares que han pasado por acá, por estas cámaras y que estoy segura que ustedes han disfrutado muchísimo. En este episodio tenemos a Rotzen Pinzón, quien es arquitecto y también trabaja en el área de la docencia. Rotzen, bienvenido al diseño de un país, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido de verdad por ofrecerme esta pequeña vitrina, ¿no? Qué bueno. Bueno, saludo a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a todos, de verdad. Me presento, bueno, soy el arquitecto Rotzen Pinzón, docente en la Universidad José Antonio Páez. Rotzen, no siempre fuiste docente, hablemos de cuando fuiste alumno. Es correcto. Bueno, entro a la Universidad José Antonio Páez en el 2005. La universidad estaba recientemente inaugurada, tenía muy pocos años de haberse formado. Era la primera escuela de arquitectura de universidad formal aquí en lo que es Valencia, el centro del país. Siempre tuve la meta de estudiar arquitectura, o sea, no fue, vamos a decir, desde pequeño siempre estuve enfocado en que eso era lo que yo quería estudiar. ¿Y tenías alguien alrededor, Rotzen, que fuera arquitecto, ingeniero, constructor, que tuvieras eso y dijeras, yo quiero ser arquitecto? Mira, sí, de manera indirecta sí. O sea, mi familia directa no, ninguno son arquitectos, soy el primero de mi núcleo. Pero sí tenía un familiar indirectamente, un primo, vamos a decir, un primo lejano en Colombia. Él es arquitecto y más allá de esa inquietud que siempre tuve por crear, ¿no? Por construir cosas, el verlo en su oficio fue lo que también me ayudó a reforzarme esa seguridad de que yo lo que quería estudiar era arquitectura. ¿Y cómo fue el Rotzen en las aulas? Destacado, promedio, malazo, que eso lo hablábamos antes de empezar a grabar. No precisamente el buen alumno es el mejor profesional, no precisamente el mal alumno es el que va a ser un mal profesional. Eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando la calle, ¿no? ¿Cómo era Rotzen en las aulas? Bueno, podría considerarme como un alumno promedio. En muchas asignaturas tuve sobresalientes, en otras me costó un poco más, como a todos, como a la gran mayoría en la universidad. Ciertamente pasar de la escuela a la universidad es un cambio totalmente distinto, son variables totalmente distintas. Y coincido en lo que tú comentas, realmente sí. O sea, realmente que un alumno un estudiante no le vaya tan bien en la universidad no significa que vaya a ser mal profesional. O viceversa, un alumno sobresaliente en la universidad no necesariamente va a ser un excelente profesional. Considero que la universidad nos da experiencias, nos da herramientas, nos dota de habilidades y competencias, pero que en último realmente depende de cada uno de nosotros en cómo vamos a ser como profesional. O sea, la formación final depende enteramente de nosotros. Dentro de esa experiencia como estudiante llegaste a dirigir la escuela de arquitectura. Ciertamente. ¿Qué responsabilidad? Ciertamente. Creo que ese ha sido de mis retos profesionales el más complejo del cual he tenido. ¿Qué vieron en ti que te dieron esa responsabilidad? Bueno, podría partir del hecho de cuándo empiezo a dar docencia, ¿no? Yo me gradué de la universidad en el 2010, ya tengo 15 años de experiencia laboral, profesional. Entro en la docencia en el 2017, inicialmente en el Politécnico Santiago Mariño, pero al año siguiente ingreso en la universidad, ¿no? En la José Antonio Páez, que es mi casa, mi alma mater, exactamente. Pasamos periodo pandemia, prepandemia, pandemia, justamente pasado el periodo de esa pandemia, entrando en esas previas de la pospandemia, y básicamente, bueno, se plantea la posibilidad de hacer un ajuste en la dirección de escuela de arquitectura, ¿no? Y empiezan a aparecer varios nombres sobre la palestra. Honestamente, considero que llegó de una manera fortuita, ¿no? O sea, fue la suma de varias situaciones, realmente, ¿no?
Siempre he sido muy enfocado en mi tema de docencia. Realmente me gusta dar clases, me gusta impartir conocimientos, dotar de herramientas a las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, esa necesidad de cambio, sumado al hecho de que querían que fuese alguien dentro de la planilla, dentro de la plana docente existente, y que varios profesores también, de cierta manera, me alentaron a que tomara el cargo, porque inicialmente me lo ofrecen y bueno, tenía obviamente la decisión de tomarlo o no. Claro. Y bueno, ellos me dijeron, oye, eres un muchacho joven, tienes tales y cuales valores y cualidades y aquí se necesita eso. O sea, necesitamos a alguien que también sea, que tenga dónde dirigir, dónde gerencia. Y bueno, uno de mis, vamos a decir, antecedentes es que aparte de pues, ejercer el libre ejercicio, pues tengo también mis propios negocios. Entonces, o sea, me he cultivado también en esas cualidades de ser gerente, claro. ¿no? Y que hayas ejercido, ¿no? Y aquí va mi próxima pregunta. En el momento que eres docente y eres arquitecto, ejerciendo como arquitecto, ¿en algún momento una se come a la otra o has sabido equilibrar tu vida como docente o tu tiempo como docente y tu tiempo como arquitecto? Bueno, sí, ciertamente no es una cuestión de que uno se coma a la otra, sino de varios factores. Primero, cuando solamente estaba en docencia y mi libre ejercicio y mis negocios, pues sabía equilibrar perfectamente mi tiempo entre las distintas actividades, ¿no? Pero una vez tomo la dirección de escuela, decido sacrificar en gran medida mi actividad de libre ejercicio porque sabía realmente el tiempo que me iba a demandar el llevar la dirección de escuela. Una cosa es dirigir el aula, 20 estudiantes, dirigir cada asignatura. Y otra muy distinta es dirigir a 540 alumnos, 40 profesores, 56 áreas curriculares, entonces asignaturas, entonces, o sea, dirigir toda una escuela es un reto mucho mayor. La responsabilidad Exactamente. mayor. O sea, nunca dejas de hacer arquitectura, honestamente, ¿no? O sea, estés como docente, estés como libre ejercicio, es una profesión muy compleja y es una profesión que tiene muchísimas ramificaciones. Y obviamente dar clases significa seguir haciendo arquitectura, porque a través de ellos tú estás haciendo arquitectura. Pero bueno, decidí realmente para que una no comiera la otra y por cuestiones pues obviamente éticas de no, vamos a decir, afectar mi desempeño de libre ejercicio, decido pausar momentáneamente el libre ejercicio en pro de, bueno, las responsabilidades administrativas y académicas que ya tenía y además adquiridas. me imagino que también te llenaba muchísimo. Sí, claro. Roxanne, ¿qué debería cambiar con urgencia en la docencia de la arquitectura? Mira, honestamente, y creo que en parte de lo que he hecho en la dirección de escuela, que fue el tema del ajuste curricular. Ajá. ¿Okay? Qué bueno que tenías esa potestad. Sí, justamente en este momento se llegó a que la universidad está en ese proceso de actualización, ¿no? De todo lo que son los programas académicos. Como toda universidad, pues tiene que evolucionar. O sea, todo evoluciona y es el momento propicio en el cual se están haciendo los ajustes curriculares correspondientes y las propuestas de nuevos programas, ¿no? Adaptándonos a nuestras nuevas realidades tecnológicas, culturales, en general, ¿no? Es algo muy, muy importante. Considero que pues, todo debe evolucionar, así como, vamos a decir, nosotros en la arquitectura evolucionan, los estilos evolucionan, las tecnologías, los materiales, o sea, sí, exacto. Entonces, estamos conectadísimos exactamente, con eso. O sea, que considero que debe ser importante que los procesos de transformaciones no se les puede dejar tanto tiempo. O sea, estamos en una era digital en la cual los cambios son rápidos. O sea, sí, lo vemos, por ejemplo, en el caso de los materiales. O sea, año tras año salen nuevas tecnologías, nuevos materiales, y quedarnos en el rezago, o sea, nos compromete dentro del desarrollo, ¿no? Claro. Del desarrollo de nuestra profesión, dentro de lo que buscamos nosotros transformar a través de la arquitectura. La arquitectura cuenta historias, pero bueno, o sea, para contar la historia hay que, y plasmar esas experiencias, hay que estar constantemente empapado de las nuevas tendencias y los nuevos elementos, ¿no? Así es, y lo acabas de decir, materiales, tendencias,
todos los espacios. Qué increíble cuando ves viviendas que son de otros tiempos y te das cuenta de cómo era la distribución de los espacios, cómo eran los materiales y definitivamente hay que ir adaptándose a eso. Y qué bueno que estabas en ese cargo, que lo podías hacer, ¿no? ¿Lo lograste satisfactoriamente? Está en este término, se está terminando, sí, pero Dios mediante, en el transcurso de estos meses, esa misión estará cumplida. Hablemos un poquito de ese proceso. Lo planteas tú, pasa una revisión, me imagino, del instituto y luego pasa al Estado, ¿también debe revisar el cambio de un pensum? Bueno, realmente depende de la profundidad de los cambios que se hagan, por eso digo, cuando son cambios muy profundos, sí pasa necesariamente por una revisión estatal. Pero cuando los cambios son, vamos a decir, de actualizaciones curriculares, no necesariamente tienen que llegar a ese nivel. Simplemente se trabaja a nivel de las direcciones de escuela, los decanatos de las facultades y finalmente pues, se lleva a presentación y discusión en los consejos universitarios de las casas de estudio. Rotzen, este podcast se llama El diseño de un país. Más allá de las aulas, ¿qué hace Rotzen como profesional para diseñar el país en el que estamos? Bueno, vuelvo y repito, la arquitectura es una profesión muy compleja y que realmente tiene muchas ramificaciones, dentro de los cuales, pues, la más obvia es el ejercicio de la arquitectura como arquitecto, ¿no? Como ese proyectista, ese creador de sueños, de sensaciones y de espacios. Como comentaba, pues, en la docencia, pues, he ejercido arquitectura porque es que a través de mis conocimientos y mis experiencias, busco dar y dotar de esas herramientas a estos arquitectos que van a salir, estas nuevas generaciones que van a seguir moldeando pues, nuestro país. Paralelamente, pues en mi libre ejercicio he colaborado con varios profesionales, algunos pues, fueron profesores míos, en otros fui su profesor y pues buscan en mí ese consejo, esa ayuda, ¿no? O sea, siempre he sido una persona, he tratado de ser una persona abierta a las opiniones, a esa consulta, ¿no? He desarrollado dentro de mis primeros años como arquitecto, mi primera obra en la cual me tocó participar fue en la creación del Nautilus Jardín Gourmet, justamente por esos años. Una obra desarrollada por el arquitecto Edgar Prieto. Ya va, pero hagamos una pausa allí, ¿no? Porque, bueno, a mí me encanta la vegetación en medio de la arquitectura. La primera vez que entré a Nautilus Jardín Gourmet, dije, bueno, uno siempre, la mente es cómo era esta casa. Entonces, la pausa es por eso. Ahí había una casa. Correcto, es esa casona principal que está en la entrada. Sí. Y el proyecto fue el resto. Y además estaba allí un gimnasio muy conocido que debe el nombre a eso, al Nautilus. Al Nautilus. Entonces, ¿cuál fue el proyecto realmente del arquitecto dentro de lo que actualmente es Nautilus Jardín Gourmet? El proyecto Nautilus Jardín Gourmet nace de la necesidad de crear un nuevo espacio comercial, ¿no? Vamos a decir, como un espacio gastronómico. Esa fue la visión del cliente. Pero querían aplicar un concepto totalmente distinto a lo tradicional. Y eso fue una de las cosas interesantes de ese proyecto. Para ese momento el gimnasio había cerrado sus puertas, entonces querían hacer una reforma completa, integral. Se intervino todo, incluyendo la casa principal, la casona principal, exactamente. Creo que lo interesante de ese proyecto aquí en Valencia es que para ese momento no se había trabajado con arquitectura de concepto bioclimático, por así decirlo. Y también lo que se le conoce ahora como arquitectura biofílica, es decir, el hecho de aplicar la vegetación como espacio arquitectónico, ese paisajismo interno, descubro a través de la vegetación y esos caminos que me llevan con un sendero y que me invitan así como que esa sensación de descubrir, ¿sabes? De qué hay más adelante. Claro. Rotzen. Vemos muchos árboles grandes allí. ¿Qué porcentaje de vegetación, y tú lo acabas de mencionar, ya estaba ahí en la casa y qué porcentaje sembró el proyecto que a ustedes les correspondía?
Bueno, pues básicamente estaban los árboles más grandes, son los que en realidad realmente estaban Estaba ahí. originalmente en El la... resto de esa vegetación hermosa que hay ahí La fue parte planteó, del sí, proyecto. es correcto, eso Ok. fue el planteamiento. El arquitecto Edgar, una de sus facetas o una de sus especializaciones es en la parte del paisajismo arquitectónico. Ok. Y sí, él fue el que realmente planteó una serie sí, de vegetación para realizar ese paisajismo interno, ¿no? Ajá. Igual el estanque que está en el medio. Hermoso. O sea, todo eso fue un planteamiento que surgió de esa propuesta, pero básicamente original son la casona principal y los árboles más grandes, los chaguaramos, esos son los únicos que estaban originalmente, ¿no? Los han ido modificando, han ido agregando locales, ¿cómo ves eso? ¿Lo han hecho armónicamente? Honestamente sí, Respetando el proyecto original. honestamente sí, y considero que otra de las cosas trascendentales de esa propuesta es que hay y se puede ver la marcada diferencia entre lo que es la arquitectura de espacios interiores y lo que es la arquitectura en sí. ¿Okay? ¿A qué quiero llegar con esto? Las propuestas comerciales cambian, obviamente. Claro. Si cambian la oferta comercial allí, pues va a cambiar la identidad de ese local. Claro. Pero en esencia se mantiene la misma arquitectura. O sea, la arquitectura debe buscar ser atemporal. Es decir, que así sufra cambios y flexibilidades en el tiempo, la esencia del proyecto se mantiene. Y eso el proyecto considero que se ha mantenido en el tiempo, ya tiene más de 15 años. Y han pasado locales que estuvieron, que se fueron, que volvieron, como uno que se reinauguró recientemente. Pero la esencia arquitectónica de ese espacio es la misma. Las experiencias, las sensaciones que siente la gente al ir, la misma. Ese confort, ese frescor por tener bastante vegetación, esa manera de buscar descubrir, ¿no? Es despertar los cuatro, vamos a decir, las cuatro dimensiones, ¿no? Conocemos que el espacio tiene 3 dimensiones, lo largo, ancho y profundidad, pero hay una cuarta dimensión que es el tiempo. Es decir, no es lo mismo interpretar el espacio en un punto A que en un punto B. Entonces, ¿sabes? Ese tema de descubrir las sensaciones. Y que está allí. Exactamente. Fíjate que fue tan innovador que apenas abre Nautilus Jardín Gourmet, recuerdo que recibo una llamada de la producción de Valentina Quintero, porque ella quería saber y hablar en su programa en Caracas. En ese momento tenía un programa radial y ella quería hablar de ese proyecto que le había llegado a sus oídos, que era un jardín hermosísimo, no locales comerciales, un jardín hermosísimo donde habían locales comerciales. Entonces la gente de producción se puso en contacto conmigo, trabajamos en ese momento en el mismo circuito radial y ella me dice, Georgette, quiero que me des información y que hagamos un contacto para que me hables de Nautilus Jardín Gourmet. Imagínate el impacto que tuvo ese espacio fuera del estado Carabobo, como para que Valentina Quintero se haya interesado. Claro, fue una experiencia bien agradable. Vuelvo y repito, fue de verdad, creo que ese proyecto fue pionero, ¿no? En la ciudad, desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Y honestamente, después de esa experiencia que tuve trabajando en esa obra, pues bueno, me permitió realmente contemplar la arquitectura desde otra perspectiva y bueno, obviamente en el desarrollo de obras posteriores que realicé, lo he llevado, he tenido en cuenta mucho eso. Y yo, pues obviamente, ya al momento de entrar a la docencia, claro. Igual lo sigo aplicando, ¿no? Considero que ha sido una propuesta muy acertada. Vuelvo y repito por eso, porque son obras que trascienden, o sea, no es un momento circunstancial, es algo que debe trascender. Y que todavía está allí. Exactamente. Con la experiencia que tienes, ¿qué no debería faltar en un proyecto para que sea exitoso? Considero que la arquitectura y el proyecto arquitectónico en sí, o sea, la obra del arquitecto, más allá de lo estético, de lo material, considero que toda obra tiene una esencia, o sea, toda obra tiene un alma, por así decirlo. Y que eso es algo que no puede faltar en un proyecto. O sea, el arquitecto de cierta manera imprime su sello, su visión y su alma en cada una de las obras, precisamente para darle esa vida, ¿no?
que pues obviamente cuando sumas los diversos elementos, ¿no? La materialidad, las sensaciones, ese, que tú entres en el espacio y digas, wow, eso cuando tú logras que el usuario sienta y perciba eso, considero que es que como arquitecto dices, oye, logré el cometido. Logré un proyecto exitoso. Es correcto. Me encanta esa palabra y eso que dijiste, que un proyecto tenga alma, que no sea simplemente materiales, espacios, sino que si entres y te transmita algo. Es correcto. Ahí está el éxito, me encanta, me quedo con eso. ¿Conoces la piedra sinterizada? Sí, sí la conozco. En algún momento una de las asignaturas que dicté era de materiales. Precisamente para poder dar una asignatura como esa, pues tienes que estar empapado de todo. O sea, vuelvo y repito, el arquitecto tiene que estar en constante formación. Y parte de eso, pues, es conocer todos los materiales que existen, la nobleza del material, las especificaciones, los usos propuestos, pero de allí partes para entonces buscar nuevas maneras de aplicar ese material. Claro. Entre ellos, la piedra sinterizada es uno de los materiales, para mí, por excelencia, en cuanto a revestimiento, realmente, en la actualidad. Rotzen, a la gente que nos está escuchando, que dice, yo no confío en esa piedra sinterizada, ¿qué será? Porque además el desconocimiento o la desconfianza viene precisamente de ahí, que no saben las virtudes, no saben lo que es una piedra sinterizada. Si te tocara explicar qué es una piedra sinterizada a todas las personas que ahorita tal vez están en un proyecto y quieren un material, pues, que sea funcional, que sea noble, que sea temporal, ¿qué les dirías? ¿Qué es la piedra sinterizada? Considero que la piedra sinterizada es, en este momento, la cumbre tecnológica de lo que conocemos como el material, como la piedra noble natural. ¿Ok? O sea, es el perfeccionamiento humano de algo que viene parte de algo natural. ¿A qué lo digo? Tradicionalmente hemos usado la piedra de cantera, ¿no? O sea, el granito, el mármol, o sea, esas piedras nobles, ¿no? Pero dada ya la tecnología que tenemos, la piedra sinterizada nos ofrece la nobleza y las bondades del elemento natural, pero con el refinamiento y el perfeccionamiento que la tecnología humana nos ha podido brindar. Claro. Por eso digo que es un material sumamente versátil, sumamente noble, porque te ofrece, vuelvo y repito, lo mejor de lo natural, pero con las propiedades y el perfeccionamiento que la tecnología en la actualidad nos proporciona. Y el hombre le pudo dar. Es correcto. Me encanta porque él se emociona claro, y nos vendió perfectamente lo que es una piedra sinterizada. Sí, o sea, la gente lo ve así como que, oye, pero es que es sintético, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que tiene, puedo entender un poco tu pregunta, porque estamos acostumbrados a siempre reconocer, bueno, obviamente la piedra como piedra, material constructivo o revestimiento tiene milenios de uso, ¿no? Y siempre es así como que no hay nada más resistente que la piedra. No, realmente sí hay cosas que me ofrecen más resistencia que la piedra. ¿Okay? Aparte de que, vuelvo y repito, conocer la nobleza del material es su presentación, su resistencia, su durabilidad, el mantenimiento. Es algo muy importante ahora realmente en lo que es ofrecer revestimientos, ¿no? Vamos a decir, entonces, realmente cuando conoces todas las propiedades del acabado, realmente la relación precio-calidad es inigualable. Claro, es inigualable. Me convenciste. Voy a buscar la piedra sinterizada para el proyecto. Si te tocara escoger un material de consagro para un proyecto tuyo, ¿cuál sería? Mira, si es de revestimiento, para revestimientos de topes, por ejemplo, escogería perfectamente Teclam. Considero que de verdad esa piedra sinterizada, ese revestimiento es increíble. En cuanto a revestimientos de piso, y lo he utilizado, he trabajado con el revestimiento cerámico que simula madera. Realmente es como llegar a esa perfección de esos porcelanatos bajo esa presentación. Creo que
buscas como que precisamente no es usar ahora el material, no usar la madera como elemento noble que implica mucho mantenimiento. Puedes tener la misma textura, el mismo color, la calidad que te ofrece el material, pero ahora desde una presentación mucho más resistente. Yo estoy impresionada con la cantidad de colores de opciones de madera. O sea, yo no sabía que existían tantos colores de madera. Pero sí, hay muchísimos y uno más hermoso que el otro. Me encanta que conozcas la tecnología Teclan. Sí, Sí. he visto, no es porque realmente esté en el espacio, vuelvo y repito, busco estar siempre empapado de las cosas y, Claro. realmente he sido seguidor, exactamente, Claro. he sido seguidor y he sido cliente realmente de ustedes porque he comprado productos para proyectos personales realmente. ¿Conoces el cuarzo tecnológico también? Sí, he visto las presentaciones que ustedes han realizado. Conozco obviamente sobre el cuarzo, no he tenido la oportunidad de trabajar específicamente con el cuarzo de ustedes, pero sí he conocido por la difusión que ustedes han tenido de los materiales, sí he visto las propiedades adicionales que ustedes ofrecen sobre los cuarzos. ¿Dónde utilizarías un cuarzo de consagro? Podría decirte lo que habitualmente cualquier arquitecto podría decir. Bueno, lo uso en topes de cocina. Generalmente se ve como topes de cocina, topes de baño. Honestamente lo he usado en mucho más que eso. Yo lo he usado inclusive para topes de áreas de trabajo, donde toque cortar. ¿Okay? En lo personal, tengo uno de mis negocios en el área gráfica y bueno, necesito mesas de trabajo para cortar y yo tengo topes de cuarzo. Honestamente, tengo topes de cuarzo y de piedra sinterizada, resumida, para esas áreas. ¿Por qué? Porque pues, ofrece mucha más durabilidad y resistencia que un granito o que otro revestimiento, por ejemplo. Como revestimientos de pared, perfectamente se pueden utilizar también, ¿no? Creo que, vuelvo y repito, hay que conocer la nobleza del material y ahí el arquitecto tiene que... O sea, la visión del arquitecto tiene que ir más allá de lo obvio. Claro. O sea, inicialmente, exactamente, inicialmente nos los ofrecen para revestimientos de cocina, pero puede ser mucho más que eso. Puede ser mobiliario, puede ser, vuelvo y repito, para otros usos que no necesariamente es el residencial. O sea, de ahí es donde está la audacia y la creatividad del arquitecto de explorar mucho más allá de qué hacer con el material. Mira, siempre hablamos de revestimientos, pero hablemos de las piezas, hablemos de la marca Roca. Que además vino a darle como que otra visión y otro estilo a las piezas para baño. Mira, honestamente me parece que la línea de Roca es una de las más versátiles que podemos encontrar ahorita en el mercado. Personalmente, la sección que más me gusta es la de los lavamanos. Considero que las piezas de lavamanos que tienen, las tinas, son increíbles. De verdad, porque salen de lo común, ¿sabes? Salen de lo típico, realmente. Y esas formas orgánicas, por ejemplo, muchas de esas piezas que tienen formas orgánicas, texturas, puras, exactamente, que me encantan, hacen que entonces uno como arquitecto vuele, ¿sabes? Su imaginación vuele, diga, y plantee nuevas maneras de desarrollar ese espacio, ¿no? De ofrecerle esa experiencia al cliente, que el cliente no sabe que la necesita hasta que tú se la muestras. Y ahí va mi pregunta. El arquitecto viene, ve las piezas Roca y dice, se imagina que aquel baño, aquella sala de baño espectacular, ¿cuán fácil es o cuán difícil es convencer al cliente de no tener una pieza clásica y decir, no, mira, esto lo estás viendo ahorita y sé que lo vas a necesitar, sé que lo vas a amar? Bueno, creo que son múltiples cosas las que voy a citar rápidamente qué elementos considero que pueden ser los que cambien, ¿no? Porque como en toda obra, pues el tema económico priva mucho, obviamente, y los clientes de cierta manera a veces saben qué quieren o no lo saben. Entonces, uno, la seguridad del arquitecto al momento de presentarte la propuesta. O sea, te estoy ofreciendo esta solución por esto y por esto. O sea, hablarle directo al cliente, mostrarle las bondades que tiene el material. Por eso es importante conocer los materiales. ¿Okay? Decirle las bondades que tiene, que no necesariamente el que vea en el momento circunstancial algo costoso no significa que va a ser, o sea, que vea el beneficio en el tiempo, ¿no? Que reconozca la sensación que va a percibir en ese espacio, ¿okay? Que es bueno salir y explorar fuera de lo común o de lo típico, ¿no? Y que en esos pequeños detalles, en esa sutileza, es donde está
lo interesante y lo maravilloso del espacio, ¿no? Entonces, realmente considero que hay que comunicarnos naturalmente con el cliente, o sea, y expresarle esa misma, como tú me comentas ahorita, que esa misma pasión con la que expreso las cosas, expresárselo al cliente, porque el cliente al final va a sentir, o sea, esa cercanía, oye, o sea, de que vea que el arquitecto realmente está inspirado y enfocado en realmente ofrecerle, ¿no? Un espacio de calidad, un espacio con alma, con esencia, exactamente. Claro. Y que no es solamente el espacio en sí, es todos los elementos que forman ese espacio. El material, el revestimiento, el mobiliario, la textura, todo el color. Y que ser atrevido en esa forma, color, textura, o sea, es una gama que puedes arriesgarte en todos esos ámbitos. Es correcto. El arquitecto busca a veces trascender en los sentidos, o sea, que no veas que el sentido de la vista es necesariamente ver por observar, ¿no? Sino que tú puedes tocar un material con solo verlo. Que puedes, el sentido del tacto, o sea, que es uno de los sentidos a veces más infravalorados, pero el tocar los materiales, entonces cuando tú empiezas a explorar con todos tus sentidos el espacio, oye, que realmente se sienta agradado con ello. Y los revestimientos forman parte importantísimo en ello, ¿no? El color, las texturas, como bien tú lo has comentado, ¿no? La forma. Y eso sería una recomendación maravillosa para cuando vengan a el showroom de Consagro. O sea, tocarlos, agarrar cualquiera como dices tú, de los lavamanos, de una bañera, tocar aquello, visualizarlo en su habitación de baño, en casa. Ver las sutilezas de la forma, o sea, ¿sabes? Esas sensaciones son increíbles, de verdad que sí. Nos van a contratar de vendedor acá. Nos van a contratar a los dos. Si pudieras usar 3 materiales para el resto de tu carrera, ¿cuáles serían? 3 materiales. Como revestimientos, vamos a decir, 1, el concreto. Considero que el concreto es un material atemporal. 2, reusaría las porcelanas, los revestimientos cerámicos, en todas sus presentaciones. Considero que son vitales realmente. Y como tercer material, mira, los elementos vítreos realmente. Todas las presentaciones de vidrio. Desde vitrales hasta vidrios panorámicos. Creo que con esos 3 materiales perfectamente puedes hacer una composición arquitectónica increíble. Y pudieras diseñar el resto de tu carrera con esos 3 materiales. Es correcto. Qué bueno. ¿Crees que Venezuela necesita edificios nuevos? ¿Cómo sería un edificio creado por ti para que fuera un ícono o de la ciudad o del país? Sí y no. Considero que Venezuela necesita nuevas edificaciones. Es correcto, sí, realmente sí. Todo desarrollo pues, de una nación implica pues incorporar nuevos espacios, ¿no? Para ese desarrollo de actividades. Pero no, porque realmente también considero de que en nuestro país tenemos muchas edificaciones que están en desuso, ¿no? Y que actualmente lo que principalmente se está desarrollando es el campo de la remodelación y la restauración, ¿no? de edificaciones. Entonces, por eso comento inicialmente que sí, no. ¿Necesitamos nuevas edificaciones? Sí. Y debemos rescatar las que tenemos y reutilizarlas también. Ahora, en lo que sí coincido con ambas es en el enfoque. El enfoque arquitectónico tiene que ser, vuelvo y repito, que tenga alma y que refleje la identidad de lo que somos como venezolanos. Tanto en las nuevas edificaciones como en las edificaciones que se están actualizando y restaurando. Voy a la restauración y actualización. ¿Eres de los arquitectos que respetaría lo que se hizo en ese momento? Es decir, seguir los lineamientos como se hacen en muchos países cuando se hacen reparaciones o restauraciones y dicen, ¿cómo por tantos años han mantenido esto? Y lo que no ven es el mantenimiento que se le hace respetando la arquitectura original. ¿Eres de esa tendencia o eres más de los que dices, lo voy a intervenir? Soy inflexible. Vamos a colocar en el campo intermedio. Okay. Porque es que va a depender del proyecto. Vale. O sea, dependiendo de la obra, se tendrán que respetar ciertos parámetros constructivos y de acabados de la edificación. Pero
hay otras en las cuales no lo considero oportuno porque estaría haciendo un falso histórico realmente. O sea, yo puedo reconocer elementos preexistentes, los incorporo, pero los incorporo ciertamente a una arquitectura contemporánea, ¿no? A la actualidad. ¿Okay? Hay que reconocer y preservar nuestro pasado, pero hay que también, pues, construir nuestro presente y proyectar el futuro. Claro. O sea, yo creo que perfectamente ambos elementos pueden converger en obras, en una misma obra, ¿no? En una restauración. Exactamente. Yo puedo, por ejemplo, decir que tengo una pared con un testigo en bloques de adobe y perfectamente el resto del espacio capaz tiene un revestimiento como este, ¿no? Bueno, o sea, como el trabajo es un revestimiento que se hizo, noble y... Claro, como el trabajo que se hizo en la antigua Facultad de Derecho. Correcto. Y quedó espectacular. O sea, integrar un edificio moderno Retiraron a una edificación neocolonial es exacto. Correctamente. Entonces, es reconocer los elementos históricos, sí, pero también reconociendo el hecho actual en el que estamos, o sea, la modernidad y la contemporaneidad donde estamos. Claro, ¿Okay? Que ambas cosas han pasado por ese espacio Es y correcto. están en ese espacio. Preguntas que no son maquetas. Ajá. Para ti. ¿Más profesor que arquitecto o al revés? Arquitecto, yo honestamente te diría que las dos cosas, profesor y arquitecto. O sea, no colocarlo en un porcentaje, pues te estaría mintiendo. 50-50. Arquitecto es arquitecto. No importa el campo en el que tomes. Sea un campo de arquitecto de oficina, sea un campo de arquitecto de ejecución, de estar en una obra, sea arquitecto dibujante, sea el arquitecto docente. La arquitectura se vive en cualquiera de las ramas. O sea, nunca pierdes la esencia de ser arquitecto, honestamente. ¿Qué disfrutas más? ¿Diseñar una casa o diseñar un espacio público para todos? Esa pregunta está interesante realmente. Creo que diseñar una casa. Honestamente, para mí me gusta más diseñar la vivienda, porque es el espacio más íntimo, ¿no? Es, de hecho, donde se forma la sociedad, el núcleo de una sociedad, del núcleo de la familia es el hogar. Y diseñar ese hogar, ¿sabes? Diseñar esos espacios para que ese cliente o esos clientes se sientan cómodos al llegar después de una rutina de trabajo, de todo un día, llegar a tu casa y sentir ese confort en tu casa. Creo que para mí como arquitecto me llena mucho esa parte, ¿no? El diseñar el hogar. El ¿no? hogar, más que una casa, un hogar. Rotzen, ¿qué espacio o edificio de tu infancia te marcó y hasta el momento pues te tiene con la intriga, si es que no lo conoces, o si ya lo conociste y dijiste, bueno, era lo que esperaba? ¿Qué edificación me marcó? Wow, esa es muy buena pregunta, honestamente. Honestamente creo que el primer edificio que me marcó, no estaba aquí en Venezuela, creo que fue la primera vez que viajé a Estados Unidos y fui a la ciudad de Nueva York. El hecho de conocer el Museo del Guggenheim de Nueva York, una obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna. O sea, creo que ese edificio realmente me marcó, ¿no? El hecho de ver todo desde una misma perspectiva y ver ese volumen totalmente distinto, ¿no? Totalmente radical. ¿A qué edad lo viste? Mira, lo vi como a los 12 años aproximadamente, sí. Yo creo que ese fue el edificio que dije, wow, qué cosa tan increíble, y entrar y ver las escalas, los espacios, no, o sea, fue una experiencia de verdad sensorial totalmente y fíjate, trascendental. A esa edad a lo mejor ni siquiera sabías que querías estudiar arquitectura. No, sí, ya yo estaba seguro de las, pero bueno, digo, fueron ciertos eventos los que fueron reforzándome esa idea, pero desde el momento en que mis padres me compraron los Legos y yo jugaba con los Legos en mi cuarto a construir torrecitas y cosas, yo sabía que realmente eso era lo que yo quería ejercer Qué fácil es regalarle a un arquitecto una caja de Legos. Ciertamente. Casi todos lo han mencionado. Y hasta la actualidad sigo, de verdad, me encantan. Y cada día los hacen más interesantes, más complejos, sí. Más divertidos, me encanta. ¿Qué arquitecto te gusta, qué arquitecto admiras, que tú dijeras, me encantaría tomarme un café con él? No tener un proyecto, no visitar su obra, sino tomarme un café con ese arquitecto. Wow, bueno, he tenido el privilegio realmente de
tomarme un café, de compartir experiencias con muchos arquitectos que admiro. Algunos fueron profesores míos, algunos pasaron por estas mismas sillas. Y por estos Sí, micrófonos. y por estos micrófonos recientemente, sí, sí. Y que de verdad los admiro y los valoro mucho porque fueron parte de mi formación. Pero si realmente hubiese tenido la oportunidad de tomarme un café y compartir experiencias con un arquitecto, en lo personal hubiese sido con Carlos Raúl Villanueva. Considero que él marcó literalmente un antes y un después en la arquitectura venezolana. O sea, realmente él fue uno de los precursores de darnos la identidad de la arquitectura hecha en Venezuela. Y su obra tangible e intangible es una cosa impresionante, atemporal. O sea, entonces, bueno, lástima que nací unas épocas, unos cuantos decenios después, pero realmente me hubiese gustado mucho haber conocido al arquitecto Carlos Raúl Villanueva. ¿Qué error te enseñó más que cualquier clase en la universidad? Bueno, a ver, ¿qué error? Wow. Considero que de todos se aprende, ¿no? Hay veces que... Y por eso la pregunta, ¿qué error te enseñó más que cualquier otra una clase en la universidad? Considero que, bueno, uno de mis primeros errores era vamos a decir, en mi carrera de estudiantes y en las primeras de cambio de profesional, era el no escuchar lo suficiente, ¿okay? Cuando digo escuchar no es solo lo que te digan, sino en la manera en que te muestran, o sea, te presentan las cosas, ¿no? Hay que sentarse a observar mejor las cosas. Y con el tiempo he aprendido a tener más agudo ese sentido de observación, ¿okay? De que no hay que a veces precipitarse tanto en las cosas, hay que observar y hay que escuchar, honestamente. Que uno tiene conocimientos, pero el cliente también tiene su perspectiva, tiene su visión. O sea, todos los involucrados en un proyecto tienen algo que aportar, ¿okay? Y el arquitecto como director de orquesta, más allá también de dirigir, tiene que tener ese don de escuchar, de observar, para entonces poder incorporar todos esos elementos que le dan ese valor agregado. Qué interesante. ¿Okay? O sea, vuelvo para finalizar ese punto, cuando digo, vuelvo y repito, no es solo el cliente, sino el constructor, los ingenieros a cargo, inclusive el personal con el que tú estableces una amistad para comprar revestimiento, como en este caso. O sea, esa persona que fue, vamos a decir, capacitada dentro del conocer los productos, las bondades, que te transmite ese conocimiento a ti. O sea, te da esa base para tú, ok, ¿sabes? Todo eso es importante, ¿no? Todas las opiniones suman, considero yo. Y creo que, bueno, dentro de mis inicios, eso fue una de las cosas que me tocó, que de ese error de mis primeros proyectos, ya te tocó aprender. Me tocó aprender. A escuchar. A escuchar. Si pudieras transformar un edificio abandonado, que hay muchísimos, ¿cuál sería y qué le agregarías? ¿Cómo lo remodelarías para que tuviera vida nuevamente? Mira, aquí en la ciudad hay edificios modernos, increíbles de verdad, que lamentablemente por diversas circunstancias están clausurados, o están en otras condiciones de uso, como invasiones, por ejemplo. Pero considero que uno de los edificios más interesantes, de hecho, es un edificio que está en la avenida en la avenida Bolívar, cerca de la Bolívar con Cedeño, que antes funcionaba el banco BOD, estaba abajo, está cerca de Corpocentro. Ese edificio está en toda una esquina, que el otro lado está el restaurante creo que es Macarena Grill, si no me equivoco. En ese edificio es un edificio brutalista. Ya lo recuerdo, está en una esquina. Que está en toda una esquina, que está clausurado. Exactamente, y sí, era la sede del abajo banco. hay una sede bancaria, y ese edificio realmente me parece que es uno de los edificios de estilo brutalista más interesantes que hay en la ciudad. Es un edificio que realmente considera valores de arquitectura tropical, ¿no? Venezolana, ¿no? Los cortasoles, etcétera, ¿no? Considero que si pudiese rescatar esa edificación sería increíble, porque realmente a lo largo de la historia de la ciudad y de la evolución ¿sabes? Cómo fue evolucionando la avenida Bolívar hasta el tiempo que estamos ahorita, considero que ese es un muy buen referente de
esos cambios que ha sufrido Claro. la ciudad, esa evolución. Sé cuál es, pero no me he percatado en los detalles. Cuando pase por allí, lo voy a ver Sí, es mejor un y edificio que está pasando totalmente desapercibido, lamentablemente. me voy a acordar de ti. Bueno, necesito, Rotzen, que me des una letra del abecedario Okay. y un número del 1 al 3. F. Ajá. Y un número del 1 al 3. Sí, fácil, del 1 al 3. 2. Ok, vamos a ver. Tenme aquí, mientras tanto, Claro yo que agarro sí. Me da risa porque estos libros siempre pesan un montón. F, ¿cierto? F. ¿Y qué número me dijiste? 2. Acá, F2. F va a ser la letra del arquitecto que voy a buscar y 2 va a ser pues el segundo que salga. Y él, aquí está. Fatih Hassan, ¿lo conocías? He escuchado sobre él, pero realmente no he profundizado sobre su obra. Pero sí lo he escuchado. Hassan Fatih, 1900-1989, estudió en la Escuela Técnica Superior del Cairo, donde abrió su estudio en 1930. Y me encanta porque siempre vemos acá, bueno, arquitecturas en ciudades y este señor, Fatih Hassan, estoy viendo que tiene una arquitectura, por supuesto, a mitad del desierto. Te lo voy a pasar para que lo observes. Gracias. Y bueno, te lo lleves, lo estudies un poco más, lo revises Claro y que podamos sí. ver otro tipo de arquitectura. Fíjate cómo es en piedra. Claro que sí. Si algo se puede resaltar gráficamente de la obra de él, es que su arquitectura es de cierta manera arquitectura vernácula, es decir, que reconoce los materiales y los elementos existentes. O sea, es una arquitectura adaptada para el desierto, tal cual como tú lo estás comentando. ¿Okay? El uso de los colores, de los tonos cálidos, ¿no? De los tonos, el blanco, los tonos tierra, que va muy de la mano con la zona, con la temperatura, con los materiales, el hecho de los bloques de ventilación es algo muy utilizado, las bóvedas, los arcos, o sea, son elementos que son muy característicos de la arquitectura del norte de África y de la arquitectura islámica en general. Bueno, hoy conociste a ese nuevo arquitecto. Claro que sí. Y ustedes hoy conocieron a Rotzen Pinzón. Rotzen, muchísimas gracias por acá. Ha sido una conversación súper amena, muy nutritiva, que es lo que queremos con este podcast. Diseñar un mejor país. Tú eres parte de ese diseño y ustedes también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todo el público de este excelente programa o este excelente podcast, esta excelente vitrina de todo lo que realizamos, de todo lo que apostamos por este país. Así es. Muchísimas eso es parte del diseño de un país. Muchísimas gracias. Qué conversación tan agradable. Espero que a ustedes les gusten. Por favor, suscríbanse, denle cariño, denle manito para arriba y esperen el próximo episodio de El diseño de un país.